Padre Celestial, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te suplico que nos ayudes, que permitas, Señor, que podamos enseñar tu palabra, que tú nos des la sabiduría de lo alto, la gracia para enseñar y la gracia para escuchar, Señor. De verdad, ponemos este tiempo en tus manos, Padre, todo en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, hemos estado hablando, ya hemos entrado sobre el tema de la teología liberal, cerramos un poco allí y ahora venimos dentro de este tema de la teología contemporánea, aparece una distinción en la historia eh, que los expertos, los estudiosos llaman la teología neoliberal. Ahora, ¿por qué se da esta teología neoliberal? Porque pensemos esto por un momento. Viene un profundo decaimiento del optimismo liberal. El liberalismo en medio de todo era, desde una perspectiva filosófica, era optimista. Es decir, creía que podía hallar todas las respuestas de la vida en sus postulados filosóficos. Es decir, en su humanismo cree eh, que puede resolver todos los problemas del mundo. Sí, es bastante, muy optimista en ese sentido. Un optimismo que vamos a encontrar posteriormente con el paso de los años en muchos grupos religiosos, el optimismo liberal. Pero la teología neoliberal se caracteriza por una especie de pesimismo y en donde dice, bueno, yo no veo que existan soluciones reales, verdaderas en los postulados humanistas del liberalismo teológico. Y empieza a ver como esa negación a ese subjetivismo que existía. Y dice, no, tenemos que buscar de alguna manera las respuestas fuera de nosotros, fuera del hombre y no en el hombre. Sí, ahora, no estoy diciendo que del todo haya un abandono del subjetivismo, eso es imposible, pero digamos que hay un cambio en la visión subjetiva. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Bueno, más adelante vamos a encontrar en estos. Eh, de todos modos, creo que esto es un poco más del principio que el enemigo de nuestras almas usa en Génesis capítulo 3. Hoy hablaba con nuestro hermano Juanito sobre ese pasaje de Génesis 3. ¿Se acuerdan? Cuando dice que la serpiente era astuta más que todas las, los animales del campo. Y aparece en 3:1 al final del versículo una frase, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es más de esto, es más de lo mismo, donde Satanás trata de confundir al hombre con lo que Dios no ha dicho y tratando de decir que Dios sí ha dicho. Y digamos que la teología neoliberal tiene la capacidad de presentarse mejor vestida de piedad ante el hombre. Tiene esa capacidad. Y entre los hombres que se encargan de presentar como algo novedoso, bueno, a la teología neoliberal aparece Harry Emerson Fosdick, 1878 a 1969, que es podemos considerar que es el fundador del nuevo liberalismo como teología. Entonces, este neoliberalismo, habíamos dicho, rechaza el idealismo, el subjetivismo del antiguo liberalismo, que no, en ese momento no era tan antiguo, y trata de encontrarse con Dios. El problema es dónde. Fosdick, siendo un niño, afirmó haber nacido de nuevo, pero incluso cuando era adolescente, se rebeló contra lo que él llamó el movimiento de los nacidos de nuevo, conocido
como el fundamentalismo. Y él desarrolló un temprano interés en teología y optó por continuar su formación ministerial en la Universidad Colgate, como nosotros mencionamos, la Universidad Colgate, Divinity, donde fue influenciado por hombres como, de pronto ustedes han escuchado, William Newton Clark, que fue uno de los primeros defensores del evangelio social. Algunos artículos seguramente los han visto que cuando uno los saca de contexto se leen muy bonitos, se escuchan bien. Luego se gradúa de Colgate eh, y continúa sus estudios en el Union Theological Seminary, también un seminario bastante conocido por su postura neoliberal. En 1904 aceptó su primer cargo de pastorado en la primera iglesia bautista en Montclair, New Jersey, y 4 años más tarde también aceptó un puesto como profesor en Union Theological Seminary, donde enseñó hasta 1946, mucho tiempo allí. Fosdick, este personaje es bastante interesante por muchas cosas. Disculpe, me parece que pasé el texto. El texto, vamos a ver. Bueno, algo pasó acá. Vamos a ver acá. Sí, ya ahora sí. Ya, ok. Entonces, Fosdick demostró ser tal vez uno de los comunicadores más hábiles que nosotros pudiéramos observar, un hombre convincente, carismático, y llegó a conocerse en todos los Estados Unidos como el ministro más importante de América en ese momento. Fue conocido. La popularidad de Fosdick ay hombre, otra vez. Parece que el problema es que tengo que darle clic acá. Ok, ya creo que sí, ya. Sí, ya no pasa. Bien, entonces la popularidad de Fosdick hizo que de muchas maneras posible su convivencia dentro de las iglesias bautistas y luego iglesias presbiterianas. Es decir, fue una influencia tremenda para dañar la fe cristiana. Y aquí vemos otra de las características de esta clase de humanistas, y es que eh, tienen un carisma abrumador, son capaces de llegar, de convencer, como decía alguna vez un joven que estudió con liberales y con toda esta línea, dice que cuando llega un reformado, ellos se vuelven reformados. Cuando llega un pentecostal, son los más pentecostales y fervorosos. Y cuando llega un liberal, son liberales. Sí, tienen una capacidad de adaptación que es realmente terrible. En 1919 se le pidió a Fosdick que asumiera el rol de pastor asociado en la primera iglesia presbiteriana de la ciudad de Nueva York. Y aunque se le permitió conservar sus convicciones bautistas, entre comillas, rápidamente se ganó la reputación de ser una voz cristiana destacada y poco después miles ya asistían a la iglesia, a la iglesia donde él estaba para escuchar sus sermones. El 21 de mayo de 1922 predicó un sermón que llegó a definirlo. El sermón se llamaba ¿Ganarán los fundamentalistas? Es una pregunta. ¿Ganarán los fundamentalistas? Recuerden que en aquella época, en la década de los 20 del siglo pasado, había esta guerra entre fundamentalistas y los liberales. Era una guerra a muerte por la verdad del Evangelio. Fundamentalistas en ese momento no era un término peyorativo como pudiera ser tomado hoy, sino que era realmente la definición de los que tenían el fundamento de la fe cristiana. Entonces había esta guerra y en este sermón él proclamó ya totalmente de frente que había una gran batalla entre los fundamentalistas y los modernistas o liberales y que él iba a permanecer firmemente en el lado de los liberales, dijo en este sermón.
eh, debido a su deseo de modernizar la fe cristiana. Él rechazó completamente la creencia en una serie de doctrinas que consideraba tradicionales, como cuáles: el nacimiento virginal de Cristo, la infalibilidad de las Escrituras y el regreso literal de Jesucristo. O sea, las negó completamente. Él criticó a los fundamentalistas y les llamó intolerantes por exigir la conformidad a las doctrinas que, según él, la ciencia y la razón y el mundo moderno ya no podía sostener. John D. Rockefeller disfrutó este sermón y lo disfrutó tanto que mandó a imprimir 130,000 copias del mismo sermón. Eso era costoso en ese momento y lo mandó por correo a muchos pastores protestantes alrededor de todos los Estados Unidos. Entonces, allí se diseminó muchísimo todo esto de la, del neoliberalismo. Entonces, hay varias cosas que anoté acá sobre Fosdick, investigándolo y mirando. Y es que, en primer lugar, Fosdick se definió a sí mismo como un teólogo liberal. O sea, no tuvo ningún tipo de vergüenza en llamarse teólogo liberal, no le dio pena. Y a pesar de ser liberal, nunca quiso dejar los púlpitos conservadores, no los abandonó. Procuraba con todas sus fuerzas que la iglesia trascendiera, y en eso se diferenciaba del el liberalismo clásico, que reducía la fe al marco de la ética. No obstante, la trascendencia que Fosdick planteaba eh, no se valoraba desde la perspectiva, o no se valora desde la perspectiva de ganar almas para el Señor, sino en la adaptación al modelo de religión propuesto por estos hombres. Es decir, era una trascendencia más humanista, más filosófica, que una verdadera trascendencia del reino de los cielos, una expansión del reino. Entonces, seguramente vamos a notar ahora dentro de poco eh, cómo este tipo de influencia golpeó duramente la iglesia de los Estados Unidos en ese momento, y con el paso de los años, cuando se traen esos modelos hacia Latinoamérica, vamos a observar cómo golpean profundamente eh, todo el evangelicalismo en América Latina. Miren, estamos hablando de la década de los 20, de los 30 hasta los 40 en los Estados Unidos. Y eso, a pesar de que no teníamos redes sociales como hoy en día, eso llegaría rápidamente acá y nos golpearía. Bien, ahora, Foddy fue el hombre que popularizó y legitimó el liberalismo, ese neoliberalismo, y se puede decir con toda razón que los liberales posteriores, y especialmente los que obraban a nivel popular, siguieron sus pasos. Seguramente usted conoce hombres como Norman Vincent Peale, Robert Schuller, John Shelby Spong, entre otros, Martin Luther King Jr. Eh, de hecho, Martin Luther King, un teólogo, fue teólogo liberal y consideró a Fosdick como el más grande predicador del siglo pasado, y en 1958 escribió una copia de Camina hacia la libertad. Entonces, incluso muchos lo llegaron a considerar un profeta contemporáneo por lo que él enseñaba. De hecho, cuando mencionan a Norman Vincent Peale fue el escritor de dos libros que marcaron toda una generación. De hecho, antes de mi conversión, leí Cultive su felicidad 2, el segundo tomo. Fue el primer texto que leí de este movimiento de la superfe. Yo creía que eso era el cristianismo. De hecho, cuando lo leí, recuerdo que estaba en casa y una tía llevó el libro y me cautivó porque el texto es, entre comillas, muy fresco para uno,
y empiezan a hablar de lo que tú eres capaz de hacer. Y usted sabe cómo le gusta a uno que le digan, tú eres un campeón, cómo te gusta todo eso. Eso ya el siglo pasado estaba allí. Entonces, los dos tomos, pero yo leí solamente el dos y me pareció un texto fantástico, un texto que retaba. Y tú puedes, tú eres capaz. Y cuando llego a la iglesia evangélica, me encuentro justamente con ese discurso. Y dije, wow, qué maravilla. Esto es, el evangelio no es lo que yo creía, que es algo triste, que te invita al arrepentimiento, sino que todo esto. Y resulta que cuando empiezo a mirar todo esto de la confesión positiva y a contrastarlo con lo que la bendita palabra de Dios dice, es que empiezo a caer en la cuenta de cuán dañino era todo, o eran todos estos movimientos para la verdadera fe. Pero ahora entiendo que dentro del evangelio este de la confesión positiva y todo eso, influenciaron otros hombres que supuestamente se convirtieron de los movimientos paganos, de mal llamados de metafísica, eh, y entraron a la fe cristiana y golpearon a la fe cristiana. Pero miren cómo ya el neoliberalismo había influenciado en lo que sería todos estos movimientos de confesión positiva encargados de tratar de aumentar la autoestima de los lectores, separándose de la palabra, apoyado en algo así como el poder, en un poder cósmico, haciendo un llamado para lograr la realización personal. Y, y todo esto lo que básicamente hace es incentivar el humanismo, a pesar de que dice que las respuestas se buscan fuera del hombre y no en el hombre mismo. Pero obsérvese esto. El buscar fuera del hombre es buscar un apoyo simplemente para la propia idea de la superioridad del hombre. Pero no muestra el Evangelio, porque el Evangelio en última nos termina diciendo que somos realmente incapaces de podernos sostener por nosotros mismos. ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud hasta acá, alguna pregunta? O hermanos que a través de la plataforma tengan inquietudes. Ok. Ah, adelante, mi hermano. Sí, ya enseguida te las menciono. La infalibilidad de la escritura, espérate un segundito. Sí, me estoy regresando. Ajá. El regreso, la segunda venida de Cristo. ¿Y, y qué más? Y nacimiento virginal, el regreso y ¿cuál era el otro? La infalibilidad de las escrituras. Tres aspectos que son negados acá. Sí, ¿alguien más? Sí, para servirte. Bien. El siguiente en la lista es Walter M. Horton. Eh, sobre este neoliberal, pues él también manifestaba una perspectiva optimista del hombre, era como muy ligero, pero muy popular también dentro de ese marco. Pero algo que me llamó la atención es que ni en inglés ni en español encontré mucho sobre este autor, Walter M. Horton. Lo cito, ¿por qué lo cito? Porque dentro de la investigación en el libro de Paul Enns, de Editorial Portavoz, es referenciado como uno de los principales proponentes de este neoliberalismo. Ahora, ¿qué conclusiones podemos tener sobre este periodo del neoliberalismo? Bueno, los neoliberales tomaron, entre comillas, más en serio las escrituras, aunque consideraron al hombre esencialmente bueno, no malo. Es decir, ahora, no hay nada nuevo en los planteamientos neoliberales, en ninguna manera. Eso es pelagianismo puro. Es decir, el hombre es bueno, pero está un poco estropeado, no está muerto, no está muerto en los delitos y pecados, sino que está un poco deteriorado, pero nada que no se pueda reparar, ¿no?
Eso es lo que presenta esta visión, que también es humanista. Eh, Hablaron de la divinidad de Cristo, pero siguieron rechazando el nacimiento virginal y la expiación sustitutiva. Y eso me refiero a una generalidad del neoliberalismo. No es solamente una particularidad de uno u otro autor, sino que realmente estamos hablando de que dentro de su marco de creencias toman del liberalismo esto y lo hacen parte de este movimiento. Ahora, no sé si realmente existe una separación verdadera entre, entre el liberalismo clásico y esta versión un poco más gaseosa, un poco menos intelectual del neoliberalismo. Em, concebían la muerte del Señor como aquella que infundía poder a la iglesia, pero insisto, estos hombres no eran creyentes ortodoxos. También Bullman se refiere al neoliberalismo eh, como, como una forma de existencialismo que va en contraste con el idealismo antiguo. ¿Qué podemos también decir? Conclusiones sobre este neoliberalismo. Continúa la metodología histórica crítica, muy del espíritu de los viejos liberales, con todas sus presuposiciones, partiendo de la Biblia como un sistema cerrado, que hay que encontrar la realidad, pero en donde los milagros no son posibles. Su teología esencialmente es antropocéntrica, no porque ninguna declaración sobre Dios podía permanecer si no puede ser traducida en términos existenciales para el hombre, según ellos. Es decir, para ellos lo que importaba era que fuera práctico, que Dios pueda hablarme a mí. Y si Dios no puede hablarme a mí, esto no tiene sentido. ¿Eso se les hace conocido? Sí, sí. Y de eso bebería también el siguiente movimiento, la neortodoxia. Otra cosa, le otorga la prioridad de una filosofía sobre la exégesis en cuanto al existencialismo, forma la precomprensión para la interpretación del Nuevo Testamento. Recordemos algo, al usar ellos la metodología histórico-crítica, no, para ellos no es importante el contenido de la escritura, sino lo que yo puedo creer que es importante para mí, desde la perspectiva de la filosofía que traigo, qué es cuál es mi presuposición sobre la escritura, así debo entender el mundo. Yo traigo la presuposición a la escritura, dicen ellos, y a partir de allí la entiendo. El verdadero valor o el significado de la escritura es el que puede obtener, el que puede sacar, pero no el que la Biblia dice, el sentido verdadero y final de lo que la escritura dice. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ajá. Si tiene alguna relación todo esto comentado con los jesuitas y la teología de la liberación. Sí, de hecho, fíjate que los jesuitas supuestamente eran el brazo conservador del catolicismo, aparentemente, pero la influencia de los teólogos liberales en ellos, porque ellos también, digamos, también bebieron de esta fuente de Tubinga, de Meburgo, de Berlín, de todas estas universidades, y de los autores, empiezan a beber y terminan produciendo un giro demasiado grande dentro de la visión jesuita. Y, y los afectaron, los afectaron. Y eso lo vemos hoy en día en el caso del actual Papa Católico, en Bergoglio. La visión que tiene Bergoglio es toda una mezcla de todo esto y termina derivando en todos estos movimientos
en América Latina nos golpean. Claro que sí. ¿Alguien más allí? Ok. Bien, pasemos entonces a la neortodoxia. Yo no me he detenido tanto en el neoliberalismo, no porque no sea un movimiento que haya marcado importancia, haya tenido importancia dentro de la teología contemporánea, sino porque digamos que creo que es un poco más de lo mismo, del mismo neoliberalismo es muy parecido al liberalismo. Sí, claro, ustedes sé que seguramente van a profundizar un poco en el estudio acá con los coordinadores locales acá en Chile. Bien, pero donde empiezo a ver una peligrosa distinción dentro de la teología contemporánea es sin lugar a dudas, la neortodoxia. Se conoce también como teología dialéctica para describir las relaciones divinas y humanas en contraste. También se le llamó teología de la crisis para indicar que una persona llega a experimentar a Dios en una situación de crisis. Creo que en estos días hablaba con los pastores sobre esto, que eh, muchas veces creemos que a Dios se llega es por una crisis, como si la gracia necesitara de eso, eh, como si la gracia necesitara un anzuelo, ¿cierto? Y tal vez la carnada es la crisis para traerte. Es una visión muy propia de este tiempo. ¿Cómo llegaste a Cristo? No, yo tuve una crisis, en fin, una crisis existencial que me llevó. No, pero el hombre, Dios no necesita eso para llevarnos hacia Cristo, ¿verdad? La gracia no requiere eso. Es verdad que Dios se glorifica muchas veces en medio de las crisis, pero en fin. Entonces, la neortodoxia o los neortodoxos en realidad nunca regresaron a la ortodoxia de los creyentes protestantes que se apoya por entero en la Biblia. Y aunque toma la escritura con un poco más de seriedad, ni siquiera conciben como palabra inspirada por Dios la escritura, contrastando una visión de la palabra de Dios con el principio reformado de la sola escritura, que se constituye sin lugar a dudas en el elemento distintivo de la autoridad para los creyentes que han abrazado esta fe. Uno de los errores comunes en los cuales han caído muchos hermanos es que cuando empiezan a leer, por ejemplo, la teología de Barr o el comentario de Barr a los romanos o la introducción a la teología de Barr, eh, creen que la perspectiva de Barr sobre la Biblia es igual a la que tuvieron los reformadores y que nosotros hoy en día presentamos como la sola escritura. Nada más alejado de la realidad, absolutamente. Y, y tenemos que enfatizar en el tema de la autoridad bíblica. Barr era un fuerte crítico de la sola escritura. Eh, Creo que más adelante lo volveré a decir, pero Barr decía que el confiar en la escritura era una locura. Ahí estaba influenciado por Schleiermacher en su tema de la experiencia como base de la autoridad. Tanto, ¿ustedes saben cómo le llegó a decir Barr a la Biblia? El Papa de papel. Así le llegó a decir. Porque detestaba el principio de autoridad que la escritura presentaba y que decía que tenemos que estar sujetos a la bendita palabra de Dios. Naturalmente, el resto de las consecuencias que viene o que trae la neortodoxia eh, son terribles. Vamos a ver si por acá tengo un slice, una diapositiva sobre esto. Aquí creo que está, permítanme. Permítanme. ¿Qué pasó? Aquí está. Aquí. Aquí está. Eso. Sí. Ok.
Voy a presentar 11 puntos para intentar exponer en general el pensamiento neortodoxo. Esto está muy comprimido porque tendríamos que hacer un curso solo sobre neortodoxia y creo que no es sano en esta altura del estudio nuestro, donde estamos empezando, y creo que hay mejores cosas que estudiar. Esto es una visión apologética para podernos defender, pero sí, que creo que hay mejores cosas que estudiar, pero esto no va a servir para defendernos, ¿cierto? Y sobre todo filtrar, porque muchas veces vienen libros ya con esta marca, con este veneno que es peligroso. En primer lugar, los teólogos neortodoxos creen que son los verdaderos herederos de la Reforma. Lo que es llamado ortodoxia es realmente una versión formalizada, racionalizada y cristalizada de los reformadores. Pero, ¿qué pasa aquí? El dinamismo de los reformadores se perdió para ellos. Esa pasión, esa dinámica, ese amor por la palabra de Dios, ellos no lo tienen. Como hemos visto, ya rechazan profundamente la, la ortodoxia. En segundo lugar, los teólogos neortodoxos creen que la ortodoxia, el catolicismo romano y el liberalismo representan callejones sin salida como opciones de teología. Creo que es muy propio del hereje, ¿verdad? Presentarse como la única opción posible. Tercero, los teólogos neortodoxos creen que la Biblia no es la revelación misma, sino un testigo de la revelación. Creo que aquí nos podemos detener un poco porque no es lo mismo una cosa y la otra, ¿cierto? No es lo mismo decir que la Biblia es la revelación misma y otra cosa es decir que es solo un testigo. Eso es como la diferencia entre la Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué creemos nosotros como reformados, como cristianos? Que la Biblia es la palabra de Dios. Porque decir que la Biblia contiene la palabra de Dios es una herejía. Porque al decir que contiene, cualquier lugar puede ser o no ser palabra de Dios. Sí. De hecho, nosotros vamos a encontrar más adelante viendo el pensamiento de Bar, pero quiero ir adelantando porque no sé hasta dónde voy a llegar hoy, hasta dónde me deje el frío seguir adelante a este pobre barranquillero sufriendo acá. Em, pero de Bar es que sale ese concepto de que la Biblia solo es palabra de Dios en la medida que yo la entienda. Miren esa subjetivización. Ese mismo concepto lo vamos a encontrar en carismáticos o pentecostales como Benny Hinn, por ejemplo, y otros tantos que hacen diferenciación entre el logos y el rema. Es logos, decían ellos, o este grupo, cuando leo la palabra, pero es rema cuando la entiendo. No, logos y rema son términos sinónimos que se pueden aplicar indistintamente, porque como hemos dicho varias veces, eh, entienda o no entienda la escritura sigue siendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no necesita de mi validación para ser lo que es. Es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra, corta el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios es lo que es porque viene de Dios. Pero entonces, miren todo lo subjetivo que hay alrededor de esto cuando digo, no, para que sea palabra de Dios, tengo que comprenderla, hacerla viva. No, la palabra de Dios es viva. Los que estamos muertos somos nosotros hasta que Dios en su gracia nos alcance. Entonces estamos viendo que no es lo mismo la neortodoxia que la verdadera fe. No es lo mismo. Pero miren cómo está plagado todo el evangelicalismo actual de neortodoxia y de
y de liberalismo teológico, de teología contemporánea. ¿Por qué? Por el tema de darle prelación al sentimiento, a la experiencia, al hombre en general. No sé si hay alguna intervención hasta acá en este punto, alguna opinión, Pablo. Solamente es palabra de Dios porque yo puedo entenderlo. Anula un montón de salmos donde el salmista pide, hazme entender todo esto. Amén. O abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. O sea, ¿para qué están esos textos ahí si necesitamos la ayuda de Dios para entender la misma escritura? Entonces, alguien que realmente está leyendo la palabra no puede seducirse por estas cosas que realmente son banales. O sea, no hay por dónde. Sí, pero ¿cuál es el problema que yo veo en todo eso, Pablo? Ahora que tú mencionas de manera tan precisa todo esto. Y es que, ¿cómo hace el pobre hombre que llega a una iglesia y desde el día cero, desde el día uno de su llegada, es indoctrinado, no adoctrinado, sino indoctrinado en todo esto? O sea, lo único que escucha es eso, que lo importante es mi percepción sobre la escritura, que lo importante es el entorno, que lo importante es la experiencia y todo eso. ¿Qué hace ese pobre ser humano que ha sido expuesto a esto y no a la palabra? No a la sola escritura, sino a esta visión tan pobre acerca de la Biblia. ¿Qué le queda, pastor? Ok, ok. Pastor Alex. Una versión que parece un poco más piadosa perdón, he escuchado una versión que parece un poco más piadosa en cómo presentan esto, y es que la palabra de Dios no es la Biblia, sino que es Cristo. Ah, sí. Él es la palabra de Dios, entonces en la medida que la Biblia registró fielmente a Cristo, sería palabra de Dios, pero ellos no dicen obviamente cuáles serían esos pasajes, o eso va a depender de lo que uno interprete o queda al ojo del intérprete. Pero al decirlo así pareciera más aceptable para uno y o tratan de fundamentarlo con otros textos, ¿cierto? Como Hebreos 1, Sí. del 1 al 4, pero me parece también terriblemente dañino. No sé si eso lo dijo Bart textualmente, pero es algo que se repite mucho en el contexto chileno al menos. Sí, sí, y no solo en el contexto chileno, pastor, sino ya en todo el mundo, porque el subjetivismo este invadió, hizo daño y se quedó hagamos una analogía, siendo cizaña en medio de la verdadera doctrina, golpeando tan poderosamente las iglesias como de una manera tan terrible, ¿cierto? Sí, ok. Cuarto, los teólogos neortodoxos creen que la revelación es un concepto dinámico. Miren, revelación, cuando habla de dinámica, eh, es algo que va cambiando, que puede cambiar con el paso del tiempo, que simplemente, o que depende del momento. Esa es la famosa visión dinámica de la revelación, cuando nosotros sabemos que el canon como revelación está cerrado. Sí. Ahora, el hecho de que esté cerrado no significa que no tenga poder, porque ahí es donde ellos confunden. La Biblia sigue transformando el alma del hombre, pero conformándolo a la imagen de Cristo. Eso es lo que hace la Escritura, lo que hace el Espíritu de Dios aplicando la Escritura en el corazón, pero la Escritura no tiene cambios. Una de las características de la Escritura o de los atributos que encontramos en ella y que lo encontramos en Dios es la inmutabilidad de la Escritura. Sí. Entonces, Dios mismo, de hecho, el hombre en confrontación con Jesucristo, la actividad reveladora del Espíritu, lo que ellos dicen, ¿a dónde nos lleva esta visión dinámica de la revelación? A que toda la verdad no esté en la Biblia, o todo lo que necesitamos saber de Dios o acerca de Dios no esté en la Biblia, sino que se abre la puerta hacia, no solo hacia una interpretación dinámica también, sino a la llegada de nueva revelación. Adelante.
Pastor, ya el micrófono lo lleva. Pero es más fácil arrojarlo así, ¿no? S- solo con lo que decía ahora es como que deja la escritura en inseguridad. O sea, uno no puede confiar porque puede mutar. Sí. ¿Sí? Y lo que decía delante es que igual me quedé pendiente, que claro que tiene mucho sentido con lo que también yo escuché mucho en otras iglesias y sigo escuchando de algunas personas, es que la Biblia tiene valor hasta que la puedes entender Ujú. y tiene una relación contigo, y si no ya no tiene valor, es un libro más, que suena como bonito y entonces te motivan a leerla, te motivan a entenderla, porque ahí es cuando tiene valor, si no, no tiene valor, es un libro más nomás. Sí. Y bueno, eso. Ok, gracias, Pastor. Quinto, los teólogos neortodoxos creen que los eventos especiales de la Biblia tienen un carácter especial. Estos eventos especiales se apiñan alrededor de la creación, la redención en Cristo y el fin del tiempo. Brunner y Niebuhr prefieren usar la palabra mito en conexión con esto, mientras que Barr prefiere usar el término leyenda. Ahora, cuando habla de eventos especiales, estos eventos especiales que ellos hablan, ellos no creen, como hemos venido hablando de, por ejemplo, ellos no creen en la creación literal, es nihilo. Algunos son evolucionistas, algunos, y en cuanto a redención, depende el concepto que cada uno de ellos tenga acerca de la salvación. Muchas veces es una experiencia, no una acción objetiva, sino una experiencia. Y, y creo que yo meditaba esta mañana sobre esto, el enfatizar un asunto particular o una doctrina relacionada con la redención por encima del otro o de lo demás, produce estos desequilibrios en la perspectiva doctrinal. Por ejemplo, cuando algunos hablan de la experiencia del nuevo nacimiento, se refieren justamente tal vez a un convencimiento en el perdón de pecados sobrenatural, de que Dios ha obrado de esa manera, pero dejan de lado la justificación. No sé si me estoy explicando acá. Por ejemplo, la justificación es una acción forense, ¿cierto? Que ocurre ¿dónde? En la presencia misma de Dios en virtud de la obra de Cristo. Pero la pregunta es, ¿podemos separar, aparte por razones didácticas, podemos separar la justificación de la regeneración? Solo por razones didácticas sí, pero en lo que Dios hace, ¿es posible separar esto? No. La justificación delante del Señor que produce va unida al nuevo nacimiento, a la obra interior que produce el Espíritu Santo. Y de igual manera va unida a la adopción. Y el proceso de santificación que empieza en ese momento también va unido. Entonces, creo que el problema de estos teólogos, tanto liberales como neoliberales y neortodoxos, es el énfasis en algún aspecto de la obra redentora en detrimento de los demás aspectos, destruyendo la unidad de la fe. Y por eso cuando uno se preocupa, o uno se preocupa cuando escucha esos énfasis. Por ejemplo, el que enfatiza en la justificación externa y deja de lado la realidad del nuevo nacimiento que produce un cambio en el ser, sí, la nueva creación. O por el contrario, buenos días. O por el contrario, cuando nosotros observamos que se enfatiza, por otro lado, en el nuevo nacimiento, pero se echa a un lado la justificación. Entonces, también se va en detrimento una cosa de la otra. Y creo que ha sido el gran fracaso, entre otras cosas, de estas corrientes contemporáneas negativas o tan dañinas. Sí. Entonces, esto que ellos llaman eventos especiales no son otras cosas, sino que los grandes hitos
los grandes hechos de la Biblia, que no me canso en repetirlo, creo que es como la 7ª vez que lo digo, que los hechos, recuerden esto, los hechos de la Escritura son interpretados por el mismo Dios, para que nosotros no tengamos, eh, no tengamos esa iniciativa, llamémosle así, de creer que podemos interpretar como bien nos parezca las realidades escriturales que Dios nos ha mostrado, ¿no? Interpretar el evento de la obra de Cristo como se nos ocurre, no como un simple ejemplo. No, no, no. Aquí estamos hablando de cuestiones objetivas. Cristo, la obra de Cristo realmente es suficiente para salvar a los escogidos, en virtud de la obra poderosa de Cristo. La sangre de Cristo realmente nos limpia de pecado, nos limpia de todo mal. El Santo Espíritu de Dios en realidad aplica la redención en nuestros corazones. Nos da la fe para creer, produce el arrepentimiento en nuestra vida. Eso es una realidad que nosotros no podemos, no podemos ignorar. Sí. Sexto, los teólogos neortodoxos creen que la filosofía existencial es el mejor punto de partida para la teología cristiana. Brunner, Niebuhr confiesan su deuda con Kierkegaard. Barr admitía antes la influencia del existencialismo, pero más tarde se empeñó en purgar su sistema de todo existencialismo. Ya habíamos hablado un poco sobre el existencialismo simplificado, diríamos que es la idea de vivir aquí y ahora, en este momento, en el momento mismo del hoy. El hoy es el que tiene valor, el ahora, la experiencia, la experiencia en este momento. De hecho, en Kierkegaard, nosotros vamos a notar ese, eh, ese existencialismo llegado al extremo, aunque Kierkegaard es considerado un existencialista cristiano, él habla del salto al vacío, que la fe es un salto al vacío. Nosotros creemos que no es un salto al vacío. Nosotros creemos que nuestra fe es racional, es una fe que tenemos suficiente base y confianza para creer. Pero, pero ellos dicen, no, la filosofía existencial es lo último. Y por eso vamos a observarlo, el, el remarcar un pragmatismo tan fuerte dentro de la neortodoxia que terminaría influenciando a la iglesia evangélica en todo momento, porque no podemos negar que que el evangelicalismo actual se caracteriza por querer resolver todo ya, aquí y ahora. Lo habíamos hablado, ¿cierto? Lo mejor de tu vida ahora, el resolvamos rápido porque el problema tiene que ser resuelto ya. Y se pierde el atributo de la paciencia, se pierde el límite con la realidad del sufrimiento para el creyente y cosas que Dios ha dicho como ayudar al creyente en medio del sufrimiento. No, es más, cuando se pierde eso, el creyente entra en desconfianza, ¿cierto? Cuando el creyente no recibe lo que está buscando. Claro, pero les decía, Barr trata después de limpiar su sistema de todo existencialismo y de trascender un poco más. Séptimo, los teólogos neortodoxos creen que las doctrinas claves de la teología están en la forma lógica de la paradoja, de la paradoja. Eh, ahora, Barr llevó esto hasta el extremo y también Kierkegaard. Que hay cierta paradoja en el cristianismo. Sí estamos de acuerdo un poco en esta parte, pero no todas las doctrinas están en forma de paradoja. Algunas sí, ¿verdad? Como Dios siendo Dios, el Dios Santo, Todopoderoso, se hace hombre para se hace pobre para hacernos ricos a Él en la riqueza de la gracia, en la riqueza redentora. En ese sentido sí, como la cruz es la mayor debilidad que en última termina siendo la mayor muestra de poder del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo entendemos? En ese sentido es paradójico, ¿verdad? El justo muriendo
por los injustos y no obstante venciendo. Sí. Octavo, los teólogos neortodoxos creen en la centralidad absoluta de Jesucristo. Esto es particularmente cierto en Barr y en Branner, quienes ven a Cristo, al Dios hombre, de las antiguas confesiones de la iglesia, aun cuando Niebuhr no llega tan lejos, aún así ven en Jesús la figura central de la revelación y redención cristiana. Pero debo aclarar algo. La visión que tiene la neortodoxia de Cristo no es uniforme entre los autores y muchas veces no es el Cristo de las Escrituras. Para muchos de ellos, Cristo no es el Redentor que muere de manera sustituta por el pueblo, sino que para algunos de ellos terminan diciendo que Cristo es un ejemplo. Es un ejemplo. Y para nosotros, yo creo que estamos de acuerdo en que para nosotros Cristo no puede ser ejemplo a menos que sea quien afirma ser el Redentor, el Hijo de Dios encarnado que va a la cruz y muere y su sangre es suficiente para el perdón de pecados de su pueblo y en el Cristo que con poder se levanta entre los muertos. Pero muchos de ellos van a estar negando la resurrección de Cristo. Entonces, la pregunta que hay que hacerle muchas veces es, ¿cómo ves, cómo entiendes tú a Cristo? ¿Cómo lo comprendes? Y ahí es donde empiezan a dar vueltas. No, que yo creo que Cristo no es como, o como dijo alguna vez no sé si era neoliberal o neortodoxo, alguien que le preguntaron que para él quién era Cristo. Y no, yo creo que Cristo sí, que guardó la ley de manera perfecta, que murió en la cruz y todo iba bien, ¿verdad? Hasta que le dicen, sí, pero háblame del Cristo resucitado. No, que yo creo que la resurrección sí ocurrió en el corazón de los discípulos. No, un momento. Para que los discípulos crean en su corazón que Cristo resucitó de los muertos, Cristo tuvo que haber resucitado realmente de entre los muertos. La tumba tiene que estar vacía. Porque de otra forma, ¿cómo es posible que, que, que tú me presentes, no, que subjetivamente sí resucitó entre los muertos, pero objetivamente no, porque lo objetivo es lo que tú crees, lo subjetivo? No. Háblame de la obra de Cristo. No caigamos en ese subjetivismo, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso decía, no hay uniformidad en todo esto, sí, sino que seguramente muchos de ellos hablan de la resurrección, pero ¿cómo hablas? ¿Quién es Cristo para ti? Eh, todo gira alrededor de Cristo, pero Cristo como ejemplo, no como el Cristo, el Cristo de la gloria. Em, los teólogos neortodoxos creen en la pecaminosidad real del hombre. Los conceptos de justicia original, pecado original, Adán y la caída tienen reinterpretaciones, pero mucho de lo que significaban las doctrinas ortodoxas más antiguas es retenido. ¿Cuál es el grave peligro de esta neortodoxia acá? Que, por ejemplo, ¿qué significa pecado original en la doctrina reformada, en la doctrina cristiana? ¿Qué significa? ¿Ah? La naturaleza caída. Pecado original no es el primer pecado, es naturaleza caída. Pero pecado original puede ser reinterpretado de la manera que la neortodoxia quiere, de la manera que ellos afirman. Dicen, no, el pecado original puede ser cualquier cosa. Sí. Pero entonces, o por ejemplo, el concepto de revelación, como habíamos hablado. Revelación es Dios quitando el velo, Dios mostrando. Para ellos tal vez no, para ellos tal vez revelación es el entendimiento de algún problema social o el entendimiento de alguna situación personal. Para ellos eso puede ser revelación. O revelación de que algo desconocido para mí. Y por eso para ellos son tan útiles las ciencias distintas a la teología. Sí, la psicología, la sociología, que vienen en ayuda del creyente, para ellos son tan valiosos por eso, justamente. Pero no significa que necesariamente
signifiquen lo mismo. Noveno, vamos al noveno, ¿verdad? Sí. Los teólogos neortodoxos creen en la pecaminosidad real del hombre, allá ya lo habíamos visto, justicia original. Décimo, los teólogos neortodoxos generalmente concuerdan en que Dios es trascendente. ¿Cómo entendemos ese atributo de Dios? La trascendencia, ¿cómo la comprendemos? Está más allá de todo lo creado. Él está sentado en su trono, tiene completo dominio, pero también es inmanente, ¿cierto? Donde ellos tendrán problemas es en el concepto de inmanencia, van a tener el mismo problema que tienen los liberales. Sí, no pueden escapar de la atracción gravitacional del liberalismo teológico. 11. Los teólogos neortodoxos generalmente concuerdan en que cualquier aproximación racionalista o empírica hacia Dios es errónea si no impía. Cualquiera diría, wow, ellos no eran subjetivistas, sí eran subjetivistas. Pero entonces, digamos que aquí hay una lucha de alguna manera por qué tipo de experiencia es la válida entre uno y otro. Entonces, personalmente considero que movimientos como este son más peligrosos que el liberalismo teológico puro, porque esto se muestra más accesible, más amigable al hombre que está buscando a Dios y termina diciendo, ay, pero puede haber diálogo con esto. Esto es más potable, lo puedo consumir. No, esto es más peligroso porque es un disfraz mejor elaborado. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Entonces, aquí hay un verdadero peligro porque hay mucho protestante engañado con estos movimientos, más con el tiempo, con el desarrollo. Ahora estamos hablando de Barth, de Kierkegaard y el mismo Brunner, el mismo Bonhoeffer. Ayer hablábamos con los pastores, con el pastor Alex, con el pastor Esteban, sobre el libro el de la iglesia, ¿cómo se llama? Vida en comunidad. Vida en comunidad, también está el del peligro de la gracia barata. Son textos que usted los lee y éticamente parecen cristianos, éticamente hablando. Pero cuando usted escarba el fondo de la teología de Bonhoeffer, para mí era un neortodoxo, usted se da cuenta del peligro que, que, que eso trae para la verdadera fe. Un un problema realmente serio, difícil de discernir lo que ellos realmente están diciendo. Ellos tienen su propia agenda, su propia agenda. Y es una agenda que poco a poco se ha impuesto y que hoy en día nosotros la vemos en gran parte de las iglesias evangélicas hoy en día. Y ni siquiera saben de qué se trata, que es lo peor de todo esto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá antes de tomar el primer descanso de la mañana? Pastor. Un segundito, Pastor, para que te lleven el micrófono, para que salga en la transmisión y en la grabación. Gracias. Gracias. Hay una corriente que se llama Iglesia Emergente, que ha sido como bien, perdón, hay una corriente que se llama Iglesia Emergente que ha tenido bastante popularidad o quizá van en caída ahora, pero eso es más que nada una percepción personal, pero se basa en la teología neoliberal o con visos también de esta neortodoxia, o sería algo completamente distinto que tiene sus propios Sí, fundamentos. sí, es que ellos tienen de todo un poco, o como decían los abuelos, de todo un poco como en botica. Han bebido acá. Y el problema es que la iglesia emergente, digamos que parte del supuesto de que están molestos por todo, por, por la falta de integridad de la iglesia, por el autoritarismo de los líderes, por el tema del dinero. Digamos que ha habido un gran malestar
en los que están allí. Pero en vez de buscar en la escritura la respuesta, ellos han salido a buscar más de lo mismo. Es decir, experiencias propias del liberalismo, la traducción de la experiencia, una visión de la escritura muy neortodoxa, por decirlo así, pero también buscar afuera del neoliberalismo, y eso sin mencionar algunas posturas del posmodernismo o post-posmodernismo, como la aceptación de todos, teología queer, una gran cantidad de esto. Y han capitalizado bien ese descontento. Y creo que han constituido muchas de esas iglesias emergentes, pero van a tener el mismo resultado que los demás, o sea, un rápido declive. Suben como la espuma, pero rápidamente son golpeados porque no tienen fundamento. Ese es el grave problema de todos estos movimientos. Sí, y porque no hay, y tampoco hay una uniformidad. Nosotros hablamos de iglesia emergente, y creo que sería mejor hablar sobre el movimiento de la iglesia emergente, porque hay de todo realmente dentro de esto. Hay muy autoritarios, poco autoritarios, hay de todo, hay de todo. Sí, entonces creo que ese es uno de los problemas como asumimos esto. Gracias, pastor. Con todo el gusto. Vamos a tomarnos un tiempito de descanso, mis hermanos. ¿Por qué están de rojo todos? Bueno, ok, tenemos una consulta por Zoom. Vamos a escuchar. ¿Quién la hace? ¿Víctor? Sí, está en mute. ¿Quién, quién hace la Eh, consulta? ¿Qué hermano? Hermano Héctor Araneda, no sé si quieres decirla tú, te estamos escuchando desde acá. ¿O puedes subir un poquito el volumen? Sí, vamos a hacer silencio acá un segundito para poder escuchar a mi hermano Héctor. Adelante. Latinoamérica nos dejamos influenciar básicamente por teólogos, lo dicen así, norteamericanos, estadounidenses, que no le dan importancia a los procesos culturales. De algunos esfuerzos liberales que buscan esta conciliación entre la teología con el contexto histórico, del cual se interpreta, como que existía la posibilidad de una interpretación cultural. Y hay un comentario que ahora, no sé si lo escuchó usted, pero el libro se llama Comentario Bíblico Contemporáneo, del teólogo Padilla. Y me llama la atención porque incorpora pensamientos de poetas culturales, por ejemplo, no sé si ustedes ubicarán a Gabriela Mistral, una poetisa chilena. Claro. Muchas gracias. Bueno, René es, sin lugar a duda, uno de los representantes de todos estos movimientos contemporáneos. Él no es un teólogo conservador. Ahora, tengo que reconocer que es un tipo brillante, pero no es un teólogo ortodoxo, no es un teólogo evangélico en el mejor sentido que nosotros podemos conocer. Ese discurso viene más de la teología de la liberación, de la rabia o del odio hacia todo lo que huela a los Estados Unidos de América. El rechazo, hay que contextualizar, aunque ya ni siquiera se molestan en hablar de contextualización, sino de contemporaneización del mensaje, lo cual es más peligroso todavía. Entonces yo no creo en eso, porque la razón es que
cuando evangelizamos, teniendo como fundamento la bendita palabra de Dios, eh, trasciende la cultura. Y creo que el evangelio, quieras o no, transforma la cultura donde vas. Y la transforma desde la obra real de Cristo, desde el evangelio de Cristo. Y eso nosotros lo podemos ver en muchos lugares. El problema está en cómo enfocamos hoy toda esta realidad de los cambios, el discurso, la narrativa del progresismo en este tiempo, de respetar las culturas y dejar a cada uno dentro de su propia realidad y no afectarlo. El evangelio los va a afectar de muchas maneras. Alguna vez en un curso de misiones que recibí hace tal vez 25 años más o menos, ya se estaba hablando de esto. Y se hablaba, y nos trataban de poner en estrecho en una situación donde unos indígenas, las mujeres andaban con los senos al aire y los varones andaban con poca ropa también. Entonces nos decían que si era correcto imponerle la norma de vestuario a esas comunidades. ¿Qué hacer en ese momento? Y a cada uno le preguntaba y uno se enredaba con eso. Pero la respuesta está en la escritura. ¿Qué dice la escritura? Que no debes andar desnudo. Y eso no es una convención cultural, es una realidad bíblica que tiene que ver con estar conformado a la imagen de Cristo. Entonces, si esa era una costumbre, por decir algo, de una comunidad en particular, pues la costumbre simplemente tenía que cambiar. O por ejemplo, una costumbre que había o que hay todavía, no lo sé, entre los guayú, una tribu al norte de mi país, en donde los varones podían tener varias esposas. ¿Qué pasa cuando llega el evangelio? No, hay que respetar la costumbre. No, la respuesta está en la escritura. Y la escritura dice que cada uno tenga su propia esposa en santidad y cada una tenga su propio esposo. Entonces, más allá de lo cultural, el tema es llamar al pecado pecado y llamar a lo que no es pecado, que no es pecado. Ahora, que tal vez hay algunas tradiciones, como algunos vestuarios, algunas cosas, siempre y cuando la tradición sea que no sea contraria al evangelio, pues no hay ningún problema. Y cada caso considero que habría que mirarlo en particular, pero en cuanto a lo que tú dices, mi hermano, yo creo que el evangelio sí transforma culturas. Sí. ¿Hay alguien más? Ok. Bien, veamos entonces los principales proponentes de la teología neortodoxa. Y el primero que tengo que mencionar acá es Soren Kierkegaard. Es uno de los teólogos más controversiales de los que se habla en el mundo. Para muchos, un hombre piadoso, motivado por el deseo de encontrarse con Dios, más allá de los límites de la razón o de las cosas que el mundo puede ofrecer. Otros lo consideran simplemente como una persona confundida, una persona sin convicciones, deseoso de escapar de las realidades que lo rodeaban, depresivo, pero todos de acuerdo en que tenía una capacidad intelectual sobresaliente. Kierkegaard fue el segundo hijo de un matrimonio de un acaudalado comerciante, religioso en sentido estricto, el menor de 7 hermanos, jorobado de nacimiento. Recibió una educación religiosa bastante fuerte, vivía en su casa paterna, tenía su temperamento angustiado y era atormentado por su religiosidad, que dio origen a numerosas crisis en él. Sin embargo, puertas afuera de su hogar, tuvo una vida social bastante disipada, en la que se distinguía por su brillantez, su ironía y su sentido del humor. Según Justo González, ahora Justo González parece querer reivindicar a algunos liberales, ¿cierto? Sí, a veces, y lo digo así abiertamente porque son libros que se encuentran en cualquier librería cristiana, pero se nota a veces como
un deseo de Justo González, igual hace con Silemaja, pareciera que hay un deseo por reivindicarlos. Entonces, él dice sobre Kierkegaard que es a la vez el teólogo más atrayente y el más repulsivo del siglo XIX. En cierto modo, esto ha sucedido en cumplimiento de sus propios deseos. Su vida fue el drama de un hombre altamente dotado y consciente de su genio, pero que también sentía una profunda antipatía hacia sí mismo e hizo grandes esfuerzos para que otros sintieran igual antipatía por él. Eso dice Justo González. Sobre su pensamiento, ¿qué podemos decir? Bueno, el pensamiento de Kierkegaard se revela en sus escritos. Los documentos más relevantes para conocer el pensamiento íntimo de Kierkegaard son su diario y, en segundo lugar, una obra breve escrita en 1848, pero que sería publicada de manera póstuma en 1859. Mi punto de vista de mi actividad como escritor, decía él, es una obra sobre el mundo interior, y en las que aparecen sus complicadas relaciones y en donde muchas veces escribió utilizando seudónimos para tratar de mostrar lo que le molestaba o lo que lo atraía de Dios. Desde el comienzo, Kierkegaard se define como un escritor religioso. El contenido de este pequeño, de uno de sus libros, afirma que lo que realmente era él como escritor. Él dice que soy y he sido un escritor religioso y la totalidad de mi trabajo apunta en esa dirección, hacia el cristianismo. Y el principal problema que plantea en sus escritos es cómo llegar a ser cristiano. Había una preocupación en él. Entonces, digamos que esa era lo que él deseaba. ¿Cómo, cómo entiendo, cómo puedo yo llegar a ser cristiano? Había realmente una crisis en su pensamiento. Llegar a ser, convertirse en. Ahora, hagamos un análisis de esa pregunta en este tiempo. Por eso les decía que la neortodoxia puede ser muy peligrosa al plantear preguntas válidas, pero resolverlas de manera equivocada. Porque, pregunto, ¿es un cuestionamiento válido el decir cómo llego a ser cristiano? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo llego a ser cristiano? Y creo que, en sentido, en cierto sentido, es lo mismo que decir ¿qué debo hacer para ser salvo? Que es una pregunta que está en la Escritura. ¿Cómo llego a ser cristiano? ¿Cómo me convierto en esto? Entonces, Kierkegaard también hace una crítica a lo que nosotros llamamos hoy en día el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Bueno, ¿qué es ser un creyente nominal? Solo de nombre, entonces. Sí, sí, sí. Él no podía aceptar eso, por ejemplo, que se podía heredar el ser cristiano o que será cristiano simplemente por nacer en un ambiente cristiano. Eso va muy a tono con su pregunta de cómo llego a ser cristiano. Eh, Recuerden algo, que una de las máximas del liberalismo, y aquí Kierkegaard se separa, el liberal creía que una persona podía ser cristiano simplemente porque había nacido en un país cristiano. Y de hecho, hoy en día usan mucho esa idea de que si tú naciste, por ejemplo, en Europa, tú eres cristiano, pero que si naciste en un país musulmán, eres musulmán. Como si el medio fuera el factor determinante en lo que nosotros somos y lo que nosotros creemos. Entonces, Kierkegaard dice, no, eso no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento ni con los padres o familias, aunque como dice Beckner en el libro La predestinación, eso puede ser de mucha bendición porque si nuestros hijos tienen ventaja al haber nacido en hogares creyentes, tienen verdadera ventaja. Entonces,
Pero ningún hijo o ninguna persona, por el hecho simple de nacer dentro de un país cristiano o que sus padres sean creyentes y hagan parte de una congregación, son ya por eso creyentes, en ninguna manera. Kierkegaard también, digamos que hasta ahí es una crítica saludable, ¿verdad? Hasta ahí es una crítica saludable. Pero Kierkegaard también aborda la temática religiosa de una manera no tan ortodoxa, ya que empieza a indagar sobre la naturaleza de la fe, desde la premisa de la existencia ya no desde la premisa de la existencia de Dios, sino desde la subjetividad. Y permítanme hacer otra pregunta aquí para que esto vaya quedando más claro. Desde la perspectiva cristiana, nosotros, ¿la fe es un asunto objetivo o un asunto meramente subjetivo? Objetivo, objetivo, porque la fe descansa en una persona real, en Jesucristo, en el Dios hombre, en su obra, por completo en eso. Entonces, pero el problema está cuando la fe se torna totalmente subjetiva y ya el objeto de la fe no es Cristo, sino cualquier otra cosa. Y creo que allí, desde allí hay una peligrosa subjetivización de la fe. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta? Y es cuando la fe deja de ser fe y se vuelve sentimiento religioso también. Sí. ¿Cómo percibo la fe? ¿Cómo percibo el cristianismo? ¿Qué es para mí el cristianismo? Y por eso nuestra lucha como cristianos es cada día conformarnos hacia lo que dice la Escritura. Entonces, y no naufragar en el subjetivismo que nosotros podemos caer o podríamos caer diariamente. Sí. Entonces, por eso les decía hace un instante que Kierkegaard habla sobre el salto, que la fe es el salto al vacío. Es un salto hacia la nada. Un salto. Y nosotros creemos, como se los había dicho en la otra clase, que nosotros no saltamos hacia el vacío. Saltamos a los brazos del Dios vivo, de un Dios amoroso. Sabemos hacia dónde saltamos. Nosotros no es, no sé si aquí se dice, una lotería, una apuesta. Salto a ver qué pasa, no. Salto con plena seguridad. De hecho, me llama la atención que hace muchos años, no sé si aquí se utilizaba la misma ilustración de que un hombre cae de una montaña y se logra asir de una rama. Y Dios le dice, suéltate. Y él dice, no, yo me quedo aquí en la rama. No, suéltate. Y en la mañana siguiente el hombre está muerto y está a 1 metro del suelo. Es muy bonita la ilustración y todo, pero no tiene sentido. Porque Dios no nos pide ese tipo de salto, ni el salto a la fe es un salto a lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo en eso? El salto de fe no es un salto hacia lo desconocido, es un salto a quien mejor nos conoce, a lo que es verdaderamente conocido. Y por esa razón es que el Evangelio nos es presentado de una manera objetiva, de una manera clara a nuestras vidas. No es cualquier cosa. Quiero, antes de seguir adelante, hablar sobre la actitud de fe de Kierkegaard hacia la escritura. Em, bueno, hacia la escritura y hacia Dios. Kierkegaard habla sobre o enfatiza la trascendencia de Dios por encima de la inmanencia, al igual que los demás neortodoxos. Se ocupa menos en el individuo, a pesar de lo altamente subjetivo de su enfoque sobre la doctrina de Dios. Y este se convertiría en un rasgo característico de la neortodoxia en general. Aunque ellos hablan del individuo, parece que se ocupan más de esos atributos de Dios que, que son
que casi no podemos conocer más allá pues de lo que Dios revela, pero que no son comunicables. La trascendencia no es comunicable. Es conocible por la revelación, pero no es comunicable al hombre, porque Dios está más allá de todo, de todo esto. Sobre la persona de Cristo, Kierkegaard afirmó que conocer a Cristo desafía a las personas como aquel que es la verdad. Encuentra a las personas en el presente. Tal encuentro no puede explicarse estudiando al Jesús histórico. Aquí Kierkegaard hace una dura crítica a la idea del Jesús histórico. Más bien, quien lee el encuentro de los discípulos con Cristo debe dar como ellos un salto de fe para encontrar a Cristo en el presente. Entonces aquí la persona de Cristo vuelve a ser relativizada. Entonces, no obstante, y a pesar de la crítica que sobre el liberalismo teológico realizó, la perspectiva de esto, del Jesús histórico, no considero al Señor, no consideran ellos al Señor como Dios Salvador. Lo importante para Kierkegaard, igual que para Barth, para Brunner, va a ser la experiencia personal, así como lo fue para Schleiermacher y algunos liberales. Entonces, creo que este es un punto considerable. Kierkegaard presenta una de las críticas más radicales al sistema hegeliano con su revalorización del singular como individuo dotado de dignidad y con la función central de la fe para alcanzar el absoluto. De Kierkegaard parten diversas corrientes filosóficas contemporáneas, como algunas manifestaciones del personalismo y del existencialismo, y como les decía, su obra pasó inadvertida y solo a principios del siglo XX asistimos al renacimiento de las ideas de Kierkegaard. ¿Algunas preguntas hasta acá? ¿Algunas por la red tenemos? No. Bien, hablemos entonces de Karl Barth. Barth es uno de los personajes difíciles de interpretar en términos absolutos, de tal manera que lo ubiquemos en una categoría particular de teólogos o aún yendo más lejos en cuanto a su fe. Barth para muchos, sobre todo de esta tendencia contemporánea, fue el teólogo más importante del siglo XX. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, porque en cuanto a teología contemporánea positiva, creo que, en mi humilde opinión, el teólogo más importante de todo el siglo pasado fue R.C. Sproul, a pesar de que era presbiteriano, pero creo que era el teólogo más importante. Lo que sí podemos afirmar es que el pensamiento filosófico de Barth llevaría al naufragio doctrinal a más de un conservador. Lo envolvería en sus postulas, en sus postulados. Y a otros liberales que quisieron escapar del liberalismo se vieron envueltos en la neortodoxia y ellos creyeron que habían escapado de su liberalismo teológico cuando en realidad estaban bebiendo un poco más de lo mismo. O como escribiría, se precipitaron en el agujero negro de la neortodoxia. La neortodoxia hace sentir seguro a más de uno, pero realmente es un refugio insensato. Barth nació en Basilea el 10 de mayo de 1886 y murió en esa misma ciudad el 9 o 10 de diciembre de 1968. Era hijo de Fritz Barth, profesor de Nuevo Testamento e Historia de la Iglesia Antigua en Berna, y Anna Sartorius. Estudió en las universidades de Berna, Berlín, Tubinga y Marburgo. En Berlín asistió al seminario del teólogo liberal Adolf von Harnack y en Marburgo estuvo bajo la influencia de Wilhelm Hermann, quedando profundamente interesado con el pensamiento teológico de Schleiermacher y en la naturaleza del método científico. Tras servir en una coadjutoría en Ginebra desde 1909 a 1911, fue designado en la parroquia de la clase obrera en Seyssville,
en el cantón de Aargau. En 1913 se casó con Nelly Hoffman, una violinista de talento, teniendo una hija y 4 hijos. La influencia de la teología liberal sobre Barr es notable, aunque de alguna manera se rebeló contra el liberalismo, pues descubrió que su formación lo había entrenado para predicar de acuerdo a la razón y la experiencia, pero esas cosas no eran palabra autoritativa de Dios. Al escuchar esto, nosotros podríamos pensar que la perspectiva bartiana de la Escritura era conservadora, pero nada más alejado que la realidad. Ya habíamos hablado sobre la visión de la revelación de Barth, que para Barth la Biblia no era infalible, la Biblia no era inspirada, la Biblia para Barth es el testimonio de Dios, pero no es la palabra inspirada por Dios. Ya, algo así como lo que habíamos dicho, la Biblia para Barth contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra objetiva de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos que la Biblia era testigo de Dios, pero que no tiene autoridad para hablar en su nombre? En forma tácita se niega la suficiencia de la Escritura. Y al negar la suficiencia de la Escritura, ya habiendo negado la inspiración, la revelación y todo lo que y todos los atributos, la suficiencia, entonces en todo este orden de cosas, podemos decir que la visión que tenía Barth sobre lo que era la palabra de Dios no es la misma idea que tenemos nosotros. Entonces, y ya habíamos hablado de la influencia de esta idea en las iglesias actuales, en donde se dice, creemos en la Biblia, pero cuando se habla de la Biblia, dice, no, pero es que también el profeta dijo. Entonces, esa visión es muy propia de la ortodoxia. Barth, de hecho, presenta en 3 categorías la palabra de Dios. Primero, habla de la palabra de Dios como palabra revelada. Dios revelándose a través de los apóstoles y profetas. Segundo, la palabra escrita. Es el depósito de la revelación del hombre. La Biblia no puede igualarse a la palabra de Dios porque el hombre la escribió. Miren lo que dice Barth. Y tercero, la palabra predicada. Es la proclamación de la palabra y cuando la gracia de Dios se abre paso en el individuo, la Biblia llega a ser la palabra de Dios. Esta forma de clasificar la Biblia es sospechosamente parecido a lo que vimos que se llaman ¿qué? Crítica de las y de la redacción. Sí. Ya te llevan el micrófono para que salga. Claro que sí, claro que sí. El punto 3 dice, la palabra predicada es la proclamación de la palabra y cuando la gracia de Dios se abre paso en el individuo, la Biblia llega a ser la palabra de Dios. Ahora, habíamos hablado también de que para Barth, igual que para Kierkegaard, Dios es trascendente. Pero la trascendencia bartiana parece estar más cerca del Dios absoluto de los griegos que el de la Biblia, mientras que por otra parte pareciera negar la inmanencia desde una especie de agnosticismo neortodoxo. En este teólogo es inminente el universalismo. Barth creía, al igual que lo creyó Orígenes, que todos los seres serán salvos, por lo menos que todos los hombres serán salvos. Y esta salvación parte de un sentimentalismo del amor de Dios que en últimas no puede condenar a nadie, negando así la justa ira de Dios. Y digamos que tiene una pobre perspectiva ética en este sentido, sobre el justo juicio, justo castigo de Dios. Pero hay algunas cosas que pueden ser interesantes en esta teología. Por ejemplo, la visión sobre la teología, sobre la soberanía de Dios, es propia de los reformadores, según la mayoría de críticos de Barth.
Recordemos que Barr mismo se definió como un reformado, aunque no lo era, pero su visión de la soberanía de Dios se acercó mucho a la visión que tuvieron los reformadores. La obra que hizo famoso a Barr fue su comentario a los Romanos, que fue publicado en 1919 y de alguna manera volvió de la noche a la mañana a Barr una celebridad dentro del campo evangélico. Voy a citar algunas frases célebres de Barr porque tomadas fuera de contexto son bastante interesantes. Digo, fuera de contexto, no de sus, no de sus múltiples herejías, ¿no? Miren estas son bien interesantes. Dice, cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Nadie puede ser salvo en virtud de lo que puede hacer. Todo el mundo puede ser salvado en virtud de lo que Dios puede hacer. Cualquiera se pone de pie. Siempre es el caso que cuando el cristianismo mira hacia atrás, él está mirando a la remisión de los pecados. Y escuchen esta es bien interesante. El hombre sin duda puede huir de Dios, pero no se le puede escapar. Desde luego, se puede odiar a Dios y ser odioso a Dios, pero no puede transformarse en su contrario, el amor eterno de Dios que triunfa incluso en su odio. Sentimentalismo puro. Sí. Última. Jesús no da recetas que muestran el camino a Dios al igual que otros profesores de religión. Él mismo es el camino. ¿Cómo suenan de bonita, verdad? Y cualquiera las lee y pone abajo, Karl Barth, wow. Voy a comprar un libro del... ¡Qué peligro! Entonces, por eso les digo que la neortodoxia es bastante... De todos estos movimientos, para mí es el más peligroso de todos. Es el más peligroso de todos. De hecho, cuando uno los lee así, uno dice, wow, cuánto... hay mucho recelo en eso. ¿Preguntas hasta acá? Pastor, un segundito, pastor, para que te lleven el micrófono. Ya. Es que la revelación, la palabra escrita y predicada que hace Barth ¿es solo de él o esto ya estaba antiguamente o podríamos decir que él como que lo sistematizó? Él lo compila, yo creo. Lo- Él lo presenta la mejor versión Ujú. de esa idea Y sobre así, la así escritura. podríamos decir que Barth es como eso, es como en general su ministerio, comillas, neortodoxo, es como que sistematiza u ordena toda la teología hacia atrás liberal que le precede. O Es como la un exponente ideal de de la teología liberal, de la neortodoxa, de la neortodoxia. neortodoxa, sí. Porque, bueno, es que el problema de todo este grupo de teólogos es básicamente el mismo. Es decir, eh, partiendo del mismo método de interpretación, em, quiero desarrollar cosas nuevas, partir de la misma idea, pero quedan atascados, es como una arena movediza que te dejan lo mismo, como cuando se atasca el auto que, en barro, que tú tratas entre más tratas de salir, más te vas hundiendo en eso. Entonces creo que ese es el tema. Cada uno de ellos teoriza sobre lo mismo y digamos que alcanzas o que alcanzan ciertos niveles de intelectualidad en el pensamiento bartiano. Ahí es donde encontramos todo esto, todo este peligro, todo, sí, o todo este culmen de la ideología neortodoxa en él. Pero, pero hasta allí no llega ese trabajo porque ya habiendo afectado la iglesia seguiría desarrollando las mismas ideas, incluso llegando más lejos, sin saber el fondo
o de dónde viene todos estos movimientos o cuánto daño se sigue haciendo a través de todos estos movimientos. Sí, sí. ¿Alguien más tenemos acá? Sí. El siguiente teólogo que tenemos es Emil Brunner, pero vamos a tomarnos el descanso que viene ahora y luego regresamos acá. Sí, vamos ahora sí a tomar el descansito un poquito más larguito.